Bien, empecemos nuestra clase. Habíamos quedado el día de ayer en elementos dimensionales de 3 nodos, pero discretización 2 elementos. En ese caso, tenemos la misma estructura, un elemento sometido a carga axial con carga distribuida, que se va a discretizar en 2 elementos. El nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Entonces vamos a tener el elemento 1, el elemento 2, y vamos a tener para el elemento 1, vamos a tener la longitud del elemento, aquí, la longitud del elemento, L del elemento 1, que va a tener como coordenadas x1 del elemento 1, x2 del elemento 1. Por su parte, vamos a tener el elemento 2, que vendría a ser este, el elemento 2, que también tiene una longitud que no necesariamente va a ser la misma longitud del elemento 1, le vamos a llamar longitud del elemento 2, y tiene como coordenadas x1 del elemento 2, x2 del elemento 2. De manera que la longitud en el primer caso va a ser x2 del elemento 1 menos x1 del elemento 1. Y de la misma manera, la longitud del elemento 2 va a ser x2 del elemento 2 menos x1 del elemento 2. Como son 2 elementos, tenemos que tener las siguientes funciones de forma. Para el elemento 1, la función de forma va a ser n1, ¿sí? n1 que vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en el resto de los nodos. Y la función de forma n2 vale 1 en el nodo 2 y vale 0 en el resto de los nodos. Consecutivamente, le vamos a llamar función de forma n1 del elemento 1 y función de forma n2 del elemento 1. El campo de los desplazamientos va a estar definido como, tenemos nodo 1, nodo 2, y va a estar definido con las coordenadas x1 del elemento 1 y x2 del elemento 1, ¿no? Y las deformaciones va a ser u sub 1 del elemento 1 y u sub 2 del elemento 1.
las fuerzas aplicadas nodales podrán ser F1 del elemento 1 y F2 del elemento 1. Por su parte, en cuanto al elemento 2, tendríamos la función de forma N1 del elemento 2, que vale 1 en el nodo 1 local y 0 en el resto de los nodos. De la misma manera, la función de forma N2 del elemento 2 vale 1 en el nodo 2 local del elemento 2 y 0 en el nodo 1 del elemento 2. Y siempre podemos escribir de una manera sistemática, igual que en el caso de un elemento discretizado con dos nodos. Aquí N1 del elemento 1 va a ser igual a x2 del elemento 1 menos x sobre longitud del elemento 1. Y la función de forma N2 del elemento 1 va a ser igual a x menos x1 del elemento 1 entre la longitud del elemento 1. Por su parte, las funciones de forma del elemento 2 van a ser N1 del elemento 2 es igual a x2 del elemento 2 menos x sobre la longitud del elemento 2 y la función de forma N2 del elemento 2 va a ser igual a x menos x1 del elemento 2 sobre la longitud del elemento 2. La solución, debido a que tenemos acá un empotrado, por tanto las deformaciones en este nodo serán 0, ¿no? U sub 1, que sería la deformación en este punto. Este sería U sub 1, que corresponde a U sub 1 del elemento 1, vale 0. Este va a ser la deformación, el desplazamiento U sub 2, que corresponde a U sub 2 del elemento 1 y también corresponde a U sub 1 del elemento 2 por compatibilidad de deformaciones. Vale U sub 2 en forma general. Y en el nodo 3 tenemos un U sub 3, que no es nada más que la deformación en el nodo 2 del elemento 2, ¿no? Y la variación es lineal. Por tanto, al ser lineal, puedo definir como el campo de desplazamientos como N1 del elemento E por U sub 1 del elemento E más N2 del elemento E por U sub 2 del elemento E. Y será el campo de desplazamiento. Que están definidas a través de las funciones de forma escritas en la parte derecha. ¿Sí? Bien, vayamos avanzando. Esta es la definición que hemos utilizado acá. Derivamos, ¿sí? Vamos a tener la derivada. Vamos a escribir aquí abajo las derivadas. Vamos a colocar acá para el elemento 1. ¿Qué vamos a colocar? Para el elemento 1 vamos a tener la derivada de N1 del elemento 1 respecto a x, que va a valer menos 1 sobre la longitud del elemento 1 y la derivada de la función de forma N2 del elemento 1
respecto a x va a ser igual a 1 sobre la longitud del elemento 1. Por su parte, en el caso del elemento 2, tendremos la derivada de n1 del elemento 2 respecto a x igual a menos 1 sobre longitud del elemento 2 y la derivada de n2 del elemento 2 respecto a x es igual a 1 sobre la longitud del elemento 2. ¿Sí? Lo podemos escribir ahí. Bueno, a ver, vayamos viendo un poco más adelante. Estas vendrían a ser las funciones de forma y sus derivadas correspondientes que lo habíamos escrito acá. Tanto para el elemento 1 como para el elemento 2. Para el elemento 1, la deformación está dado como la derivada de u respecto a x. Entonces, no nos olvidemos que en el caso del elemento 1, la función u de x va a ser igual a n1 del elemento 1 por u sub 1 del elemento 1 más n2 del elemento 1 por u sub 2 del elemento 1. Por tanto, siendo la deformación unitaria la derivada del campo de desplazamiento con respecto a x, este va a ser igual a la derivada de n1 del elemento 1 respecto a x por u sub 1 del elemento 1 más derivada de n2 del elemento 1 respecto a x por u sub 2 del elemento 1. En el caso del elemento 2, vamos a tener que u de x es igual a n1 del elemento 2 por u sub 1 del elemento 2 más n2 del elemento 2 por u sub 2 del elemento 2. Por tanto, la deformación unitaria en el elemento 2 va a ser la derivada de u respecto a x, y esto es igual a la derivada de n1 del elemento 2 con respecto a x por u sub 1 del elemento 2 más la derivada de n2 del elemento 2 respecto a x por u sub 2 del elemento 2. Eso es lo que tenemos escrito acá, tanto en expresión de derivada como expresión de los valores, porque ya tenemos las derivadas. ¿Sí? Ya tenemos las derivadas. Entonces esto también se podría haber escrito como menos 1 sobre L del elemento 1 y 1 sobre L del elemento 1 multiplicado por el vector U sub 1 del elemento 1 y U sub 2 del elemento 1. Y esta otra expresión se puede haber escrito como menos 1 sobre L del elemento 2 y 1 de L sobre el elemento 2 multiplicado por la deformación nodal, que va a ser U sub 1 del elemento 2 y U sub 2 del elemento 2. Entonces siempre podemos escribir de esa manera. Por otra parte, a esta parte de la expresión, vamos a poner esto. A esta parte de la expresión se conoce como matriz de deformación. Y a esta parte del vector se conoce como vector de deformación nodal. De manera que siempre la deformación unitaria va a ser igual a la matriz de deformación por el vector de la deformación nodal, sea cual fuere el elemento y sea cual fuere el modelo estructural. Esta es una relación que aparece en todos los casos
del análisis por método de elementos finitos, que la deformación unitaria no es nada más que el producto de la matriz de deformación por el vector de deformación nodal. ¿Sí? Veamos bien un poco más adelante. La matriz de rigidez. La matriz de rigidez ya la habíamos escrito anteriormente. Esta es la matriz de rigidez para el elemento 1, donde podemos escribir que un elemento cualquiera de la matriz de rigidez, caso BJ, no es nada más que el integral de x1 del elemento E a x del elemento E de la derivada de n sub i del elemento E respecto a x por E por A por la derivada de nj del elemento E respecto a x por dx, ¿no? Por tanto, tenemos esa misma relación. Aquí es la cuando vale 1 como cuando E vale 2, que son los dos elementos. El vector de fuerzas equivalentes. El vector de fuerzas equivalentes es lo mismo, ¿no? Es decir, esto es igual. Vamos a colocar aquí fuerzas equivalentes del elemento 1. Va a ser la integral de x1 del elemento E a x2 del elemento E de la matriz de las funciones de forma n por la carga distribuida por dx, que esto también se repite en la mayoría de los elementos finitos. Variará 1 y 2. Aquí está escrito para 1. ¿Sí? Para 1. Para el elemento 2 es prácticamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Bien. Si nosotros reemplazamos, vamos a tener esta expresión, ¿no? Para el elemento 1, vamos a tener E por A sobre L del elemento 1 que multiplica la matriz 1 menos 1 menos 1, 1 por la deformación nodal. Esto es K por, esto es A, menos, estas son las fuerzas equivalentes, igual a las fuerzas nodales. ¿Sí? La ecuación que conoce. Y este es para el elemento 2. Bien. Hagamos una distinción entre coordenadas, tipo de global y tipo local, de las coordenadas, de las deformaciones, de los nodos en los elementos. Fíjense que está aquí. Lo único que hemos visto es local. Para el elemento 1, siempre el nodo va a ser de 1 a 2, localmente. Para el elemento 2 es de 1 a 2. Las coordenadas van a ser x1 del elemento 1, x2 del elemento 1. Y para el elemento 2 va a ser x1 del elemento 2. Aquí esto me falta 2. Y x2 del elemento 2. Localmente, el desplazamiento va a ser u sub 1 del elemento 1 y u sub 2 del elemento 1. Y para el elemento 2 va a ser u sub 1 del elemento 2 y u sub 2 del elemento 2. Eso quiere decir que independientemente cuál fuera el nodo global, y J en coordenadas no locales siempre este es 1 y siempre este es 2. Y tanto las coordenadas como los desplazamientos son con las coordenadas locales. En el global,
El elemento 1 va del nodo 1 al nodo 2 y el elemento 2 del nodo 2 al nodo 2. En global, las coordenadas x1 del elemento 1 es x1, x2 del elemento 1 es x2. Y en el elemento 2, x1 del elemento 2 es x2 y x2 del elemento 2 vale x3. Los desplazamientos en coordenadas locales, x1 corresponderá al elemento 1 y x2 corresponderá a x2 del elemento 1. ¿Qué compatibilidad de formaciones? Es decir, si yo tengo un nodo común, este nodo común se desplaza. Este desplazamiento sirve tanto para el elemento E como para el elemento E más 1. ¿No? Por tanto, el desplazamiento 1 del elemento 2 es el mismo desplazamiento del nodo 2 del elemento anterior. Y el desplazamiento en el nodo 2 del elemento 2 se llama U3, que corresponde a las coordenadas locales. Ahora estamos trabajando exclusivamente en coordenadas locales, ¿no? Por eso la nomenclatura de los UTS. Bien. ¿Por qué al ensamblar? Porque lo que tengo que hacer es ensamblar la matriz de rigidez menos ensamblar las fuerzas equivalentes igual ensamblar las fuerzas nodales. ¿De dónde sale el término ensamblar? Y ese término sale de la condición de equilibrio. Si yo tengo mi estructura es esta, ¿no? En el cual tengo una distribuida a lo largo del eje y que le he llamado B. Si yo puedo tener aquí una fuerza F, sería F sub 3, y aquí voy a tener una reacción. Lo pondremos aquí, en este sentido, una reacción. Y la numeración de nodos es 1, 2 y 3. Voy a escribir aquí los elementos por separado. Este es el elemento 1 y este va a ser el elemento 2. En el elemento 1 vamos a tener la carga distribuida B. Voy a tener una fuerza que le voy a llamar 1 del elemento 1. Y aquí voy a tener una fuerza 2 del elemento 1. Voy a tener la carga distribuida B. Voy a tener acá una fuerza 1 del elemento 2. Y aquí voy a tener una fuerza 2 del elemento 2. ¿Cuál es mi condición de equilibrio? Mi condición de equilibrio, de compatibilidad o unicidad de resultados, me indica que esta fuerza, F1 del elemento 1, debe ser igual a R. ¿Sí? La suma de estas dos me debe dar la fuerza en el nodo 2. Si no tengo fuerza axial aquí, vale 0. Por tanto, F2 del elemento 1 más F1 del elemento 2 sumados me deben dar 0. Pero si tuviera una fuerza, deberá valer la fuerza que está en ese nodo, ¿no? Este caso sería la fuerza en el nodo 2, ¿no? Y en el nodo 3, la fuerza 2 del elemento 2 debe ser igual a esta F, a F, que en el ejemplo vale P.
Por esta razón es que sumo, porque aquí estoy sumando los efectos. Y a esto le estoy llamando ensamblar. ¿Sí? Al ensamblar voy a sumar elementos comunes como corresponde. Entonces, bajo este principio, voy a tener esto hasta aquí. Vamos a ver. Esta parte es la rigidez del elemento 1. Aquí estoy calculando rigidez por deformación igual a fuerzas equivalentes más fuerzas nodales, ¿no? Habíamos visto de que la fuerza equivalente acá va a ser fuerza equivalente en el nodo 1 del elemento 1 va a ser B por L sobre 2. La fuerza equivalente en el nodo 2 del elemento 1 también vale B por L sobre 2. Aquí la fuerza equivalente del elemento 2 va a ser este B por L, este es el elemento 1, ¿no? Por L del elemento 2 sobre 2. Si aquí estoy sumando, aquí voy a poder sumar, aquí voy a tener B por L1 sobre 2 más R. Aquí voy a tener B por L1 sobre 2 más B por L2 sobre 2 más 0. Aquí sería más 0 porque aquí es la fuerza F2 que vale 0. Y finalmente voy a tener aquí la fuerza equivalente en el nodo 2 del elemento 2 que va a ser igual a B por L del elemento 2 sobre 2 más P, que es la carga. De este concepto es que sale que debo sumar las matrices y los vectores. Por criterio de unicidad de compatibilidad de deformaciones, U sub 1, U sub 2 y U sub 3 no se suman. ¿Por qué? ¿Por qué no se suman? Porque esta deformación que va a llamar U sub 1 del elemento 1 es la deformación 1 en el nodo 1. Esta deformación en el nodo 2 del elemento 1 es igual a la deformación en el nodo 1 del elemento 2 y ambos se conocen como deformación en nodo 2. Y finalmente la deformación en el nodo 2 del elemento 2 corresponde a la deformación en el nodo 3. Es por eso que salen estos términos. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, aquí U sub 1 vale 0. Si estuviese trabajando con un elemento discretizado a la mitad, es 1, 2, 3 y cada parte vale L medios. Voy a tener la siguiente matriz para hacer esta matriz. Cuando L1 y L2 valgan L medios. Va a ser esa expresión. ¿Sí? Ahora bien, habíamos visto de que este término está restringido, por tanto U sub 1 vale 0. Al ser U sub 1 0, me permite anular
toda la fila y toda la columna que requiera donde están prescritas las deformaciones. Por eso es que tengo yo un sistema a resolver reducido. Ustedes conocen, antes de eliminar filas y columnas, qué tipo de sistema de ecuaciones lineales tenemos. Eso no ha cambiado. Entonces elimino filas y columnas para resolver y estos serán los valores de dicha solución. Cuando se deformará U sub 2 y cuando se deformará U sub 3. Y con esto podré volver a utilizar la relación para encontrar, por ejemplo, las reacciones. ¿Sí? Las reacciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí ustedes dirán, pero esto hemos hecho en hiper. Sí, han hecho hasta aquí en hiper. Por tanto, esto vamos a decir que lo conocen. Pero nosotros hemos partido de dos tensores. Esfuerzos y deformación unitaria. Hemos definido un campo de desplazamiento. Por tanto, una vez que tengo resuelto el sistema, podré determinar estos dos tensores. Y podré también determinar cómo se deforma la estructura en cualquier punto, no siempre en los nodos, ¿no? Entonces son tres cosas que en hiper me imagino que no lo han hecho. Y eso es lo que permite brindar el método de elementos finitos. Es decir, calcular el tensor de esfuerzos, calcular el tensor de deformaciones unitarias y calcular todos los parámetros en cualquier punto, como por ejemplo la deformada, en cualquier punto del elemento. ¿Sí? Bien, vayamos viendo partes. Hemos partido de la relación de la ecuación de la ley de Hooke y decimos que la tensión es igual al módulo de elasticidad por deformación unitaria. Eso significa que antes de calcular las tensiones o los esfuerzos debo determinar la deformación unitaria. Por otro lado, más acá hemos visto de que la deformación unitaria se puede calcular a través de estas relaciones, B por A. Por tanto, las deformaciones unitarias para cada uno de los elementos será, en el caso presente, de la siguiente manera. ¿No? En realidad, eso será deformación unitaria igual a la derivada de N1 del elemento 1 respecto a X por O sub 1 del elemento 1 más la derivada de N2 del elemento 1 respecto a X por U sub 2 del elemento 2. Este valor por la restricción, ¿no? Como que tenemos que el valor vale 0, entonces esta expresión se anula, ¿no? Se anula. Entonces va a ser igual a U sub 2 sobre la derivada que es 1 sobre L. Y U sub 2 ya tengo definido acá, por tanto puedo encontrar la relación de la deformación unitaria en este elemento. En el otro caso, la deformación unitaria es igual a la derivada de N1 del elemento 2 respecto a X por sub 1 del elemento 2 más la derivada de N2 del elemento 2 respecto a X por U sub 2 del elemento 2. Aquí no puedo eliminar porque U sub 2 y U sub 3 prácticamente no son 0, ¿no? Entonces,
puedo reemplazar los términos y aquí va a ser que la deformación unitaria en el elemento 2 va a ser menos 1 sobre L del elemento 2 por U sub 2 más 1 sobre L del elemento 2 por U sub 3. Organizando voy a tener eso U sub 3 menos U sub 2 sobre L del elemento 2. Y como esto ya conozco, entonces reemplazando voy a tener estos términos. ¿Sí? Por tanto, puedo calcular las deformaciones unitarias de esa misma manera. ¿Sí? Las extensiones, nada más multiplicar la matriz constitutiva, que en este caso, la matriz constitutiva es una constante. ¿Sí? La matriz constitutiva es una constante. Va a ser módulo de la ciudad por deformación unitaria. Como ya tengo la deformación unitaria, ¿cuánto vale el esfuerzo para el elemento 1? ¿Y cuánto vale el esfuerzo para el elemento 2? Este es el elemento 1. Y este es el esfuerzo del elemento. Entonces, puedo tener... ¿Qué me falta? Deformación. Yo puedo hallar la deformación en un punto, le voy a llamar x sub 0. Para un elemento E que tiene x1 del elemento E y x2 del elemento E. Puedo hallar cuánto se deforma a una distancia x sub 0. ¿Cuánto es la deformación? Y eso es simple porque tengo acá para el elemento E mis funciones de forma. Voy a escribir N1 del elemento E es igual a x2 menos x2 del elemento E menos x sobre L del elemento E. Y N2 del elemento E es igual a x menos x1 del elemento E sobre longitud del elemento E. Por tanto, aquí voy a tener N1 del elemento E por U sub 1 del elemento E más N2 del elemento E por U sub 2 del elemento E, valorado estas expresiones para x igual x0. Y entonces tendré un número. Ese número será la deformación que se está dando en cualquier punto. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Bien. ¿Qué pasa en coordenadas globales? Cuando tengo coordenadas globales, mis nodos va a ser 1, 2, 3. Las coordenadas va a ser x1, x2 y x3. Y los desplazamientos van a ser U sub 1, U sub 2, U sub 3. Tengo que definir el campo de desplazamientos utilizando todos los nodos. Por tanto, ahora tengo tres funciones de forma. N1 por U sub 1 más N2 por U sub 2 más N3 por U sub 3. Acá están definidas cada una de las funciones. N1 vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en el resto de los nodos. Entonces esta será la función de forma.
N2 vale 1 en el nodo 2 y vale 0 en el resto de los nodos. Por tanto, este será la variación de la función de forma del nodo 2 global. Y N3 vale 1 en el nodo 3 y vale 0 en el resto de los nodos. Por tanto, de la misma manera, puedo encontrar esta variación. Bien. ¿Alguna opinión, señores? ¿Alguna opinión de cómo definir una función de forma de este tipo? Tengo 36 estudiantes. ¿Alguna opinión, señores? A ver. Calderón Wilson. ¿Está Calderón Wilson? Sí, presente, ingeniero. ¿Cómo podría definir estas funciones de forma? Para el primer término sería como lo hizo en la parte del local. Definir n es igual. No me explique, dígame, escriba tal cosa. Porque lo que yo voy a hacer es escribir lo que usted me dicte, no lo que pueda entender de usted. Porque también podría decir, entonces las funciones se escriben igual que en la primera parte. ¿Qué va a entender? Exacto, cierto, ingeniero. Dícteme, por favor. N1, ¿cómo será? N1, ¿cómo podrá estar definido? X1 menos X2 sobre L medios. ¿Perdón?
X1 menos X2 sobre L medios. X1 menos X2 sobre L medios. Por la L distancia. medios. Sí. A ver, vamos a verificar. Nada más. Vamos a verificar. Cuando X vale X1, N1 va a ser X1 menos X2 menos, vamos a suponer que es L medios, aunque no era necesario colocar. Menos L medios. Sobre L medios vale menos 1. En cambio, aquí debía decir 1. Cuando X es igual a X2, N1 vale menos 1. O sea, también vale así. Lo que usted me ha indicado no reproduce esta función de variación. Esto han aprendido en Mate 100 a definir funciones. A ver. Jonathan Jiménez. ¿Está Jonathan Jiménez? ¿Estará el señor Jonathan Jiménez? ¿Estará el señor Jonathan Jiménez? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Activen sus pantallas, por favor. Quiero saber quiénes están presentes o quiénes están ausentes. Porque pueden estar conectados, pero pueden estar ausentes. Por favor, ¿pueden conectar sus pantallas? Gracias, Rodrigo, Clever, Luis, Cristian. No está Jonathan Jiménez, ¿no? Ya. Juan Araca, ¿está Juan Araca? Tampoco creo que está. Jorge González. No, Jorge González se desapareció. Beligno no, Mogro. Edgar Cruz. Edgar Cruz. González Romay. Quispechoque, Roger. Roger Condori. Clever Rodolfo Peñaranda.
Orlando Sánchez, Flores Villanueva, Sara Mamani, Villalpando Guerra, Garnica Cárdenas Roger, Mario Ramiro Marca. Presente, ingeniero. No le veo, señor, active su pantalla. Está mal, ingeniero, mi cámara. ¿Cómo sé que está pasando? ¿O cómo sé que es usted para empezar? Fíjese que cuando tiene que dar examen, tiene que tener abiertos micrófono, cámara. ¿Qué va a suceder cuando tenga que dar examen? Saúl Choque. Valerio Mamani. Bien, el resto creo que no está presente. Bien. Volvamos a nuestra clase. Señor Mario Ramiro, tiene que tener activado, por favor. Pueden desactivar, señor, sus videos. Gracias por haberse encontrado como están. Bien. Ustedes han aprendido, esta parte, han aprendido a definir de manera paramétrica. ¿Sí? Pueden desactivar videos, no hay problema. Yo no puedo tener una función que me pueda definir acá, pero sí puedo decir que para valores x mayores iguales a x1 y menores iguales a x2, n1 puede ser x2 menos x sobre L del elemento 2. Lo vamos a llamar L1. Y para valores x menores o iguales a x2 y menores o iguales a x3, N1 va a ser igual a 0. Acá también podré decir lo mismo. N2 es igual a x menos x1 entre L1, y aquí va a ser N2 igual a x3 menos x sobre L2. Acá es más fácil, N3 vale 0 y N3 va a valer x menos x2 entre L2. Entonces puedo trabajar de una manera paramétrica según los rangos de validez de dicha función, porque no podría ser una sola función. Bien. En general, voy a tener esta condición, ¿no? Una matriz, que es la matriz de rigidez. Todo esto es la matriz de rigidez. Por el vector de deformación, que es 1, U2, U3, menos el vector de fuerzas equivalentes, igual a el vector de las fuerzas nodales. Seguimos manteniendo. Las fuerzas equivalentes es igual a la integral a lo largo de la longitud de n sub i por b por dx. En el caso general, el vector de fuerzas
de funciones de forma va a ser esta para los 3 nodos. ¿Sí? La matriz de rigidez sigue siendo caso BJ igual integral a lo largo de la longitud de la derivada de NI respecto a X por E por A por derivada de NJ respecto a X por DX. E por A estoy sacando aquí afuera, DX está aquí, y entonces aquí voy a tener K11, derivada de N1 respecto a X por derivada de N1 respecto a X, K23, por ejemplo, derivada de N2 respecto a X por derivada de N3 respecto a X. Entonces puedo tener la representación matricial. Lo que sí cambia en esta representación matricial, las integrales, ¿no? Esto es válido para las funciones de forma, no necesitan tener subíndice. Para el tramo 1, ya no es elemento 1, y para el tramo 2, ya no es elemento 2. ¿Sí? Sería de 0 a L medios y de L medios a L. Derivando por primera vez, puedo encontrar los valores para el tramo 1 y para el tramo 2. Y una integral, si voy a calcular, por ejemplo, K sub I J, va a ser integral de 0 a L medios de la derivada de N I respecto a X por E por A por derivada de NJ respecto a X de X más integral de L medios a L de la derivada de N I respecto a X por E por A por derivada de NJ respecto a X por DX. Entonces, lo que antes era una sola integral, se ha dividido en dos. ¿Por qué se divide en dos? Porque puedo tener definido de diferente manera, ¿no? Tengo dos rangos, por tanto, tengo que tener esta derivada de 0 a L se divide en dos derivadas. Si hago esa operación, voy a tener la misma expresión que he tenido cuando hice el ensamblado. O sea, directamente me va a sacar los valores de la matriz de rigidez, que es prácticamente lo mismo, tanto para la matriz de rigidez como para el vector de fuerzas equivalentes. Y aquí está como fuerzas nodales ya hechas, ¿no? Entonces, vaya de un lado o vaya de otro lado, prácticamente voy a tener el mismo resultado. Bien, en forma general, puedo decir de que un elemento con varios elementos de discretización, siempre el campo de desplazamientos va a ser de dos nodos en la discretización. Por tanto, el campo de desplazamiento se puede escribir como la matriz de las funciones de forma por el vector de deformación nodal. La deformación unitaria, que no es nada más que la derivada de U respecto a X, se puede componer como la derivada de las funciones de forma por la deformación nodal. Por tanto, podré escribir en el caso concreto, podré escribir que la deformación unitaria es igual a la derivada de N1 respecto a X, derivada de N2 respecto a X, derivada de N3 respecto a X, que multiplica a U sub 1, U sub 2, U sub 3 y así sucesivamente. A esta parte ya le hemos dado un nombre, se llama B, que se conoce como matriz de deformación. Y esta se mantiene como vector de deformación nodal. Por tanto, la matriz de deformación, en el caso de un elemento unidimensional sometido a carga axial, va a ser la derivada primera de las funciones de forma.
Si tuviera varios nodos, va a ser derivada de n sub n respecto a x. ¿No? Siempre. Por otro lado, de acuerdo a la ley de Hooke, tengo que el tensor, en este caso de esfuerzo, es igual a la matriz constitutiva E por deformación unitaria. Como la deformación unitaria es matriz de deformación por vector de deformación nodal, entonces los esfuerzos se puede calcular como E por B por A. ¿Sí? De una manera sistemática. ¿Sí? O aplicando el principio de trabajo virtual, siempre vamos a tener estas relaciones. ¿No? Acá me está diciendo que el desplazamiento virtual delta U viene de este análisis, ¿no? Si U de X es igual a N1 por U sub 1 más N2 por U sub 2 más puntos suspensivos N sub N por U sub N, el delta U va a ser igual a N1 por delta U sub 1 más N2 por U sub 2 más delta U sub 2, perdón, más puntos suspensivos función de forma N sub N por delta U sub N. En forma matricial, esto se podrá escribir como la matriz de las funciones de forma por la deformación virtual nodal. Aquí está escrito al revés porque estoy utilizando las transpuestas, ¿no? Es decir, esto podría haber colocado n por delta A. ¿Sí? Es de esa manera como puedo Disculpe, Inge, su micrófono estaba apagado. Gracias, hubo un corte y creo que el corte nos afectó. Bueno, ya. Entonces decía, para dos nodos siempre se va a dar esta condición de las funciones de forma.
La matriz de deformación no es nada más que la derivada de las funciones de forma, por tanto también esto va a ser constante. En general, la matriz de rigidez para cualquier elemento siempre se va a poder calcular a través de la relación de integral a lo largo de la longitud de B transpuesta por D por B por DX, siendo B la matriz de deformación, D vendría a ser lo que se conoce como matriz constitutiva y esta definición siempre se da en cualquier tipo de elemento, sometido a carga axial, sometido a flexión, elementos bidimensionales, elementos tridimensionales, siempre esta fórmula está ya definida. Y de la misma manera, las fuerzas equivalentes serán la integral de la función n sub i por b por dx. B por dx, siempre, ¿no? Y eso también se da en todo tipo de elementos independientemente de la fuerza en el cual están actuando. ¿Sí? Preguntas, señores, dudas, inquietudes. Hasta aquí. Bien. Por tanto, el procedimiento, que ya lo habíamos hecho en el primer tema, pero esta vez vamos a trabajar sobre las estructuras unidimensionales, va a ser el siguiente. Necesitamos dividir el elemento en varios elementos finitos, eso se llama discretización del continuo. Para cada elemento finito se debe determinar la matriz de rigidez, el vector de fuerzas nodales equivalentes, ensamblar la matriz de rigidez y el vector de fuerzas nodales equivalentes para encontrar la relación siguiente. Para encontrar la relación rigidez por deformación nodal menos fuerzas equivalentes igual a las fuerzas nodales. Imponer las condiciones de frontera, que básicamente me permite eliminar filas y columnas. Resolver el sistema que me va a permitir determinar el estado de deformación. Las deformaciones nodales me van a determinar el estado de deformación. Es decir, voy a poder entender cómo se está deformando la estructura. A partir de eso, puedo calcular las deformaciones unitarias a través de esta relación. Deformación unitaria es igual a la matriz de deformación por deformación nodal para cada uno de los elementos. Y también para cada uno de los elementos podré calcular el valor del esfuerzo o la tensión, que es igual a matriz constitutiva por deformación unitaria. Pero deformación unitaria es matriz de deformación por deformación nodal. Por tanto, es el producto de estas dos matrices por deformación nodal. Sí, en términos generales. Preguntas, señores, dudas, inquietudes. Bien. La siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios. Para un poco fijar los conceptos y fijar los procedimientos. ¿Sí? Básicamente vamos a hacer 3 ejercicios. Uno, vamos a decir un procedimiento regular, otro donde avancemos un poquito más allá del procedimiento regular, por ejemplo, conocer las deformaciones. Y vamos a ver el tercero como lo planteamos. Entonces necesito que para la siguiente clase estén trabajando, porque ustedes van a ser los que trabajen gran parte de los ejercicios. El primero lo vamos a desarrollar
conmigo, el segundo vamos a desarrollar en forma conjunta, pero voy a esperar que ustedes lo hagan. Y el tercero va a ser un trabajo de ustedes. Y al final les vamos a dar una práctica que correspondería a este tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Yo les voy a pedir un favor. Quizás no es mucho pedir aquello, pero necesito que ustedes estén en contacto. Si se conectan, no es suficiente. ¿Sí? Gracias por permanecer activos. Los que no están activos, que están haciendo un saludo a la bandera. ¿Sí? Y el tema no está en la clase. El tema está en que si ustedes están apropiando adecuadamente los conocimientos como para, por ejemplo, ser evaluados. Entonces, ahí estamos en conflictos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, señores? ¿Inquietudes? Bien, entonces quedamos acá. Nos veríamos la siguiente clase si es que no hay más preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.